3:42, amigos. Y bueno, regresando al entorno económico, vamos a hablar con Hilario Chong Sin, el gerente de Customer Experience en Activa Research, porque han elaborado un estudio donde explican o donde dan todo un panorama de cómo van las expectativas de las personas en cuanto a su entorno económico. Y nos ha llamado mucho la atención el hecho de que hay mucho pesimismo, no solo en el presente, sino también en el futuro de los peruanos y en el país en general. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Maritza, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente en tu programa. ¿Cuáles han sido los resultados principales? Vemos que hay hay pesimismo más que todo, ¿no? No hay buenos precedentes, la gente está desconfiando de sus autoridades, siente que no están en los mejores momentos, el país no está en sus mejores momentos y que ellos mismos tampoco tienen capacidad incluso económica, han perdido sus empleos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes de este estudio? Sí, mira, estos son los resultados de nuestro último estudio Pulso Ciudadano. Es un estudio que desde Activa Research hacemos cada 2 meses, con una muestra representativa a nivel nacional. Y nos muestran efectivamente una preocupación de los peruanos que gira en torno a 3 ejes principalmente, diría yo. Uno es la percepción respecto a la situación económica actual, ¿sí? Para 1/3 de los peruanos, la situación o el avance económico del país está en retroceso, ni siquiera estancado, sino en retroceso, ¿sí? Y es una tendencia que vemos que va subiendo desde aproximadamente mayo de este año, ¿ok? Las expectativas tampoco son nuevas, la misma proporción siente que de acá hacia un año la situación económica del país va a estar peor o mucho peor que hace un año atrás, ¿sí? Entonces hay un poco de ruido en torno al económico. Respecto al empleo también hemos visto algunos datos alarmantes. La proporción de peruanos empleados o que están actualmente trabajando de forma presencial o híbrida ahora mismo está en 50% y eso es casi 9 puntos porcentuales menor a la misma cifra que recogimos hace un año atrás, ¿sí? Que conversa mucho con algunos datos que ha estado dando INEIC sobre una pérdida masiva de empleo, sobre todo al interior del país. Eso es lo segundo. Y lo tercero también, como decías, es un poco el bolsillo del peruano, ¿no? En el estudio hemos recogido que 5 de cada 10 peruanos siente que no le está alcanzando el ingreso mensual para cubrir los gastos del hogar, ¿no? Gastos desde expensas, alimentación, de una canasta básica que también es cada vez más cara, pagos de deudas y demás. Entonces, a 5 de cada 10 no les alcanza, 4 de cada 10 dan con lo justo, ¿sí? Digamos, estas tasas a fin de mes, y solo 1 de cada 10 tiene cierta capacidad de ahorro o inversión, algún excedente para destinar a ahorro o inversión. Entonces, estas son 3 problemáticas importantes que hemos identificado, ¿no? Claro, justo también estaba revisando los resultados y se observaba que 4 de cada 10 peruanos están viendo su situación económica mal, incluso también lo ven en el futuro. Ahora, había resaltado el tema de que el bolsillo de los peruanos se había visto afectado tanto que el plan de ellos para gastar, por ejemplo, en regalos navideños, ya comenzamos prácticamente la temporada navideña, se ha reducido bastante. En realidad son 200 soles menos, ¿verdad? Si nos puedes hablar al respecto. Sí, bastante. De hecho, parte de lo que recogemos en la encuesta de Pulso es un poco los sentimientos, emociones del peruano respecto a la problemática de la recesión en general, ¿ya? Entonces ya desde mayo veíamos algunos ruidos hablando de recesión técnica. En octubre ya se hablaba de recesión efectivamente. Y lo que vemos es que los peruanos sienten mucho temor, mucha preocupación en torno a la recesión. Es interesante ver, por ejemplo, hemos recogido qué va a hacer el peruano frente a la recesión. Una de las cosas que principalmente van a hacer, como tú bien mencionabas, casi 6 de cada 10 menciona que va a ajustar un poco el cinturón, ¿no? Van a reducir los gastos. Eso lo vemos en general y transversal a todos los ingresos económicos, principalmente gente de mayor edad. Y lo otro es que también van a recurrir a ahorro o a búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Y claro, hay algunas categorías en particular en las que van a reducir principalmente los gastos. ¿Cuáles son estas? Que son principalmente vestimenta, calzado, ¿no? Entonces, digamos que la industria textil y el calzado son las que van a sufrir principalmente, sobre todo para compras no planificadas, ¿no? Y luego están también el ocio, ¿no? Salidas para comer, restaurantes, viajes principalmente. Eso es lo que los peruanos principalmente van a reducir un poco los gastos ahí, ¿no? Habías destacado que son las personas, los adultos mayores, los que van a tener que hacer más este reajuste. ¿Cuáles son las razones para que tomen esta decisión? Sí, de hecho, en realidad, lo vemos, este ajuste en el presupuesto lo vemos a partir de los 45 años hacia más, ¿no? Principalmente sí, en público de mayor edad, de 60 más, y principalmente pues porque en ese momento pues las fuentes de ingreso son menores, ¿no? Entonces esa es un poco la preocupación.
Y eso nos lleva justamente a lo que tú mencionabas de la Navidad, ¿ya? Hemos recogido en el estudio las expectativas de gasto respecto a la Navidad y lo que encontramos es que el promedio de gasto, cuánto piensa gastar el peruano promedio en compras navideñas, hoy, para este año, está en promedio entre los 379 soles, 380, si queremos redondear. Si consideramos la misma medición, la misma pregunta, hace un año atrás, la expectativa de gasto para Navidad en el 2022 era de aproximadamente 500 soles, ¿no? Lo que nos lleva a una reducción en las expectativas de gasto de casi 25%. Claro. ¿No? Claro, son casi 200 soles, casi 200 soles más o menos menos, ¿verdad? ¿Han hecho sus indicadores en cuanto a regiones? ¿Hay alguna diferencia entre Lima y las demás regiones del país? No vemos tantas diferencias a niveles de regiones, sí las vemos, por supuesto, en niveles socioeconómicos, ¿no? El nivel socioeconómico A, el peruano en nivel socioeconómico A, es el único, por ejemplo, en donde vemos que incluso el gasto esperado, la expectativa de gasto de Navidad, se incrementa un poco, ¿no? El año pasado, el peruano de nivel socioeconómico A pensaba estar en promedio 800 soles y ahora esa cifra ha subido hacia los 980 incluso, ¿no? Para todo el resto de los niveles socioeconómicos, sí, la expectativa de gasto es bastante menor, lo que probablemente nos lleva a una compra bastante más austera este año. Ustedes también han evaluado las expectativas de las empresas y, de hecho, el Banco Central de Reserva en octubre publicó sus encuestas macroeconómicas de expectativas y ahí las empresas referían que al menos en 3 meses, en este caso sería noviembre, diciembre y octubre también, el mes de la entrevista, no tenían expectativas ni siquiera de contratar personal y tampoco de invertir. En su estudio, ¿cómo han visto a las empresas? ¿Tienen buen ánimo de repente de aquí a inicios del 2024 o en los próximos meses? Sí, nosotros enfocamos el estudio específicamente en personas, más que empresas. Sí lo hemos recogido en paralelo en otros estudios y efectivamente la expectativa tampoco es buena, ¿no? Hay un reajuste en las expectativas, se habla un poco de que se reajustó también la expectativa de impacto respecto al fenómeno del Niño a inicios del próximo año. Y eso también, por supuesto, ha ocasionado una reducción en expectativas de contratación, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que hemos recogido para el otro año. Claro, y también estaban viendo el tema de la confianza, ¿no? Las personas tampoco están confiando en, bueno, ya no confiaban ni siquiera en sus autoridades y tampoco están confiando en las mismas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, de hecho, por ejemplo, ¿no? Recogemos también algunos datos de aprobación de la presidenta, de los congresistas, ¿no? del gabinete ministerial también. Y de hecho, en la presente medición hemos recogido los índices de rechazo o de no aprobación más altos respecto a todas las mediciones pasadas, en el caso de Dina Boluarte, por ejemplo. Claro, y esto va a impactar de todas maneras en las personas, ¿no? En el tema del gasto, incluso de las mismas empresas, de cómo van a invertir. Sí, por supuesto. Y desde el empresariado también se siente un poco la inseguridad porque ante la coyuntura e incertidumbre, pues no se sienten tan confiados en invertir, por supuesto, ¿no? Y en contrataciones tampoco. Ahora, este ánimo, ¿no? Esta incertidumbre, esta desconfianza, sobre todo este escenario económico, ¿qué emociones les está generando a los mismos peruanos? Es principalmente preocupación, ¿ya? Justamente les mencionábamos pues, qué sienten respecto al entorno de recesión y el sentimiento principal es un poco preocupación. Para 7 de cada 10 peruanos lo que se siente respecto a la recesión es preocupación y esta preocupación otra vez ha ido aumentando desde mayo del presente año, que es donde otra vez estamos empezando a hablar de la posibilidad incluso de entrar a una recesión, ¿no? Ahora, te había preguntado por el tema de las empresas privadas, porque en el estudio hablan ustedes de la confianza en las empresas privadas, ¿no? ¿Qué tan necesario es que se genere o se fortalezca la confianza en las empresas privadas cuando estas son simplemente empresas, ¿no? Simplemente son actores. Pero ¿qué tan necesario o tan importante es esta variable? Para el cliente es muy importante y sobre todo para algunas categorías en particular, ¿no? Hay categorías para las que la confianza es bastante más relevante, como el caso de la banca, todo el tema del sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Para ese tipo de marcas y para ese tipo de categorías, la confianza en la marca es absolutamente relevante. ¿Y esto cómo podría de repente repercutir en el mismo sector privado? ¿En qué sentido? En el tema de las ventas, en el tema de colocación de créditos, ya que hablas de la banca. Ah, sí. Bueno, igual observamos también que pues, por cierto temor probablemente los peruanos también puedan acudir a algunos productos de inversión, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? Te mencionaba que en el estudio recogimos que 6 de cada 10 piensan ajustar un poco los cinturones, pero sí tenemos, por ejemplo, a 3 de cada 10 peruanos que piensan buscar otras alternativas para generar nuevos ingresos o para ahorro también, ¿no? Entonces veíamos que, por ejemplo, se mira mucho la posibilidad de generar negocios, de emprendimientos, eso es lo principal. O sea, el perfil peruano es como bien emprendedor, ¿no? Y eso lo vemos principalmente, pero también hay una proporción de peruanos, casi 3 de cada 10, que está migrando hacia productos
de inversión, ¿no? Productos de inversión menos complejos, ¿no? Depósitos a plazo, por ejemplo, pero son productos que ahora se están viendo como una posible fuente de generación de nuevos ingresos. Claro, podría ser un termómetro, ¿no? Para medir cuál va a ser la expectativa de las personas y en qué planean de repente distribuir lo poco que tienen. Exactamente. Y por ahí quizás una idea para los mismos emprendedores, para buscar en qué rubros ir ya desarrollándose. Ahora, ¿qué es lo que podría, bueno, tú ya como especialista, ¿no? En este caso, ¿cuál debería ser el primer ajuste para revertir esta situación? Desde el punto de vista de los empresarios. Ajá, exactamente. Sí. Ahora, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo que ya el tema de la inseguridad en los espacios físicos ha disminuido, la gente está, por ejemplo, regresando bastante más a espacios físicos, ¿no? Cuando les preguntamos a través de qué canales van a hacer sus compras navideñas, por ejemplo, pensando en la campaña de Navidad en específico, vemos un incremento importante en la posibilidad de compras en tiendas físicas. La gente está otra vez regresando nuevamente a tiendas físicas y, por supuesto, también se incrementa el uso de canales digitales, ¿no? Entonces, sí es importante también que si las empresas, que la mayoría ya aquí en Perú está iniciando un proceso de digitalización, ¿no? O de conversión hacia lo digital, que continúen en ese camino, ¿no? Y que abran más espacios para canales virtuales de compra, por ejemplo, que facilitan un poco la experiencia del usuario. Perfecto, te agradezco mucho por esta información. Hilario Chong Sin, gerente de Customer Experience en Activa Research, dándonos estos datos importantes. Nos vamos